buenas. Mi nombre es Eric López y soy alumno del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, el IMPO. Y el presente trabajo es un ensayo acerca de lo que es la psicología infantil, impartida esta asignatura por la profesora María Guadalupe Tiradoga Asa. Y para comenzar, les quiero dar una breve introducción acerca de lo que es el desarrollo de la infancia, que bueno, esta etapa es del desarrollo humano, es la principal estructura que construye a base de contacto y exploración. Desde una serie de factores universales y particulares que le dan el estilo único con el cual el individuo afrontará las problemáticas con los recursos propios y consecuentemente aprendidos. Y a continuación, narraremos brevemente a través de un mundo lleno de aprendizaje, de sensaciones, de emociones, que nos llevará a contemplar y reconocer el cómo aprendemos a adaptarnos a la vida desde la etapa prenatal hasta la infancia avanzada o última, antes de pasar a la siguiente etapa, que es la adolescencia, incluso desde antes de ser concebidos como lo manifiesta nuestro gran maestro Sigmund Freud. Es muy importante analizar y comprender todos los agentes, factores y funciones que intervienen en el desarrollo de la psique de los infantes, también del desarrollo físico y cognitivo, así como social. Y como esta a su vez se va sincronizando con el cuerpo humano y su ambiente que les rodea. Esto, pues, en algún momento lo han manifestado varios autores, como Melanie Klein, de 1932. Muchos autores apuestan que esta etapa es la clave del éxito, que nos servirá de catapulta y definirá nuestras futuras relaciones con uno mismo y con el entorno. Bien, pues al ingresar al mundo de los niños, eh, esto se dio en el siglo XIX, em, ya que pues había como un cierto abuso por parte de los adultos hacia los niños, porque en sí los niños antes no tenían como una vida de niños, no tenían como la oportunidad de jugar, no tenían la oportunidad de desarrollar y habilitar todas sus capacidades físicas, cognitivas y psicosociales, ya que entraban al mundo laboral pues desde muy pequeños. Entonces, esta situación cambió en este ciclo, y con el descubrimiento de los microbios también pues se les ha dado a los niños una mayor oportunidad de crecimiento, de desarrollo, en la cual ellos van a manifestar, ellos van a entrenar estas capacidades con las cuales nosotros crecemos en la infancia. Que bueno, estos avances, tanto médicos como psicológicos, como sociales, han hecho que los niños entren en un ambiente mucho más óptimo para desarrollar todo su intelecto, eh, todas sus habilidades físicas y todas sus habilidades para relacionarse con los demás. Entonces, hablamos de que el desarrollo infantil es un proceso de cambio y estabilidad en los niños que tanto pueden ser cuantitativos y pueden ser cualitativos. Esto hablando de los estudios que se hacen. Por ejemplo, en lo cuantitativo, pues se estudia lo que es el peso, se estudia la estatura, la amplitud de vocabulario o la frecuencia con la que se comunican los niños. En un estudio cualitativo, pues se ve lo que son los tipos, estructuras y organización. Em, los tipos de comportamiento, las estructuras que dan eh, esta base para el comportamiento, estas motivaciones, estas influencias al comportamiento y la organización, cómo nos organizamos para poder brindarle al infante la mejor educación, la mejor estimulación para su desarrollo. Bueno,
Pues en este siglo XIX había enfoques. Antes no había como tal un estudio científico de los niños, pero sí había, por ejemplo, los filósofos o científicos de antes que cuando se empezaron a interesar por el estudio del desarrollo humano y sobre la infancia, pues comenzaron con biografías acerca de los bebés, comenzaron con diarios, anotando todo lo que hacía el bebé diariamente. Por ejemplo, Dietrich Tiedemann en 1787, él desarrolló pues un sistema, ¿no? de observación, este, donde él iba registrando pues todo lo sensorial, todo el desarrollo motor del lenguaje cognitivo de su hijo. Igual, Charles Darwin hizo esto con su hijo, anotando también como una especie ahí de observaciones de registros sensoriales, cognitivos y emocionales, ¿no? Pero más sin embargo, mm, este método que utilizaban ellos, como las biografías y los diarios, pues no tienen un soporte científico que pueda identificar exactamente las necesidades, las capacidades de los niños, como se hace en la actualidad eh, y como lo ha manifestado también la ciencia. Em, la fundación de institutos de investigación durante 1930 y 1940, universidades como o- Iowa, Minnesota, Colombia, Berkeley y Yale, hicieron estudios em, que son longitudinales y se refieren más al desarrollo motor. Em, Estos estudios, y bueno, un representante, un autor importante acerca de estos estudios longitudinales es Arnold Hessel en 1929. Em, este desarrollo infantil se basa en varias disciplinas. Es un estudio multidisciplinario que si no fuera por el apoyo de otras disciplinas, de otras profesiones, no se llevaría a cabo pues una buena resolución de cómo es el desarrollo humano infantil. Se dice que es la psicología, la biología, la genética, la sociología, la antropología, la ciencia de la familia, las ciencias de la educación, la historia y la medicina quien se encargan de dar estas herramientas, estos conocimientos, estos estudios que pueden avalar y que pueden interpretar y manifestar y así clasificar todas y cada una de las etapas del desarrollo humano. En este caso hablamos de la etapa infantil y que todas estas disciplinas pues nos van a aportar este soporte para que nosotros podamos comprobar, podamos clasificar y nos podamos basar en qué etapa el niño va a tener estos ciertos cambios, con qué ciertos agentes, con qué ciertas influencias van a provocar estos cambios o van a generar una estabilidad o inestabilidad dentro del infante. Em, Y bueno, también hay estudios que se basan en los niños superdotados. Eh, ya hay esquemas, hay sistemas que son adaptables, que pueden generar cambios muy significativos y muy benéficos para este tipo de niños, ¿no? De que en la infancia desarrollan habilidades tanto cognitivas como físicas que son más avanzadas a su edad, eh, que tienen esta capacidad, a diferencia de los otros, ¿no? De poder hacer más cosas que los demás o con más calidad, más precisión que la mayoría de los infantes y que hay estudios específicos que hacen madurar y que llevan a incluso sus propias capacidades de estos niños, los llevan a ser todavía más eficientes. Eh, los entrenan mejor y bueno, esto se da son estudios
de Stanford sobre niños dotados en 1922, bajo la dirección del psicólogo Lewis Stedman. Eh, el estudio de la infancia, pues, es el más grande que hay en todo el desarrollo humano, en lo que se refiere únicamente al desarrollo humano. Es donde más hay estudios, ¿no? Sobre la infancia, más que en la adultez, más que en la vejez. Eh, los estudios de ahora son, pues, más complejos que hace 25 años, ¿no? Y esto va cambiando eh, por ende y a la mano de un contexto cultural y tecnológico. El estudio de la infancia tiene muchos beneficios. Yo creo que por eso como se basan en esta parte, porque el comprender el desarrollo humano da una perspectiva, un panorama mucho mejor de nuestros comportamientos y nuestras conductas, y de cómo evitar esos comportamientos y conductas que van en contra de nosotros y de la propia sociedad. Entonces es en el estudio de la psicología de la infancia donde se van a encontrar estos factores y elementos que distorsionan después la realidad del ser humano y lo hacen infuncional para la sociedad. Y que bueno, gracias a los estudios que se han hecho de la psicología de la infancia se pueden prevenir eh, males como por ejemplo cómo pasar los duelos en la vida adulta, cómo afrontar la muerte, en la memoria, el estudio de la memoria en los niños, pues bueno, cuando hay un caso de abuso sexual, de donde el niño tenga que presentar un testimonio, pues aquí es donde va a entrar la psicología infantil en el estudio de la memoria y es como se va a tratar al infante para que pueda recordar todo el proceso eh, de cómo vivió esta experiencia, ¿no? Ya sea para él o para alguien más, que sea benéfico. También prevenir conductas antisociales o suicidas en la adolescencia, a partir de la adolescencia hacia la vida adulta. Estos son los beneficios que se han encontrado dentro del estudio de la psicología infantil. Y bueno, hablando un poco de lo que es el dominio del desarrollo humano infantil, pues se encarga de estudiar el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicosocial. Y que bueno, es todo esto, estas tres partes, eh, hacen un constructo social, una construcción social que es una idea acerca de la naturaleza de la realidad que aceptan los miembros de una sociedad particular en un momento específico o contexto, con base en percepciones o suposiciones subjetivas compartidas. Y que bueno, todas las etapas del desarrollo infantil pues marcan esta parte de una construcción social. No quiere decir que de tal año a tal año va a suceder eso específicamente, no. Cada quien lleva su proceso, pero es aproximadamente en estas etapas donde suceden estos tipos de cambios físicos, cognitivos y psicosociales, y por eso es aceptado como un esquema donde nosotros nos podemos referenciar para poder tratar los trastornos o las conductas problemáticas de un infante. Em, y bueno, esto se refiere también a autores como Aries en 1962, Elkin en 1986, Pollock en 1983 y Mulrin en 2004 que habla acerca de cómo los niños griegos jugaban antes, con sus juguetes, cómo se comportaban, que jugaban, cómo era su material lúdico, ¿no? Y cómo va cambiando a través del tiempo. Em, y bueno, también hablando un poquito ya en contexto de qué es lo que influye en el infante en su desarrollo, pues hablamos de que Sigmund Freud tiene una teoría de que incluso el pensamiento, desde que antes de la concepción, ya allí hay una
determinación en su desarrollo. ¿Por qué? Porque es como el padre o la madre van a tener la idea de cómo quieren que sea su hijo y en base a esta idea después del nacimiento es como lo van a tratar, cómo lo van a encaminar y lo van a orientar a hacer de una manera. Y esto se refiere más hacia la herencia, el ambiente y la maduración. En la herencia, pues hablamos de que son todos estos factores genéticos que cuando nosotros nos estamos gestando, la madre y el padre nos aportan, ¿no? En sus células reproductivas, que son el espermatozoide, el óvulo, las cromosomas, y todos estos factores genéticos nos van a influenciar en nuestro desarrollo infantil, en nuestra personalidad y comportamiento. El ambiente, pues es el ambiente donde nosotros nos vamos a desarrollar y primera instancia en un ambiente donde nosotros nos empezamos a crear, según Sigmund Freud, pues es primero en la mente, después es en el útero materno y consecuentemente después del nacimiento el ambiente sería todo lo que nos rodea como nuestra casa, nuestra familia, nuestra cuna, con los que nos tapan, con lo que nos arropan. Después viene la parte del ambiente donde nosotros tenemos que compartir toda nuestra personalidad con los demás, con la sociedad, y es cuando ya empezamos la etapa escolar. Y que bueno, la maduración, la maduración de todos estos procesos, de todos este desarrollo, pues finalmente va a ser motivado por estas tres, por estos dos, perdón, estos dos factores que es la herencia, el ambiente y un factor muy, muy importante que, que nos refiere hacia lo físico, que es lo cognitivo y lo físico, ¿no? Ya el ambiente, lo psicosocial, es la parte externa que nos va a ayudar a nosotros a formarnos y a desarrollarnos también. Necesitamos tanto factores internos como factores externos que nos hacen un ser humano. Entonces, veamos un poquito acerca de algunas características que ya vienen desde la etapa prenatal, que son cinco, son etapa prenatal, lactancia y infancia, que viene desde el nacimiento a los 3 años, la segunda infancia, que es de los 3 a los 6 años, y la tercera infancia, que es de los 6 a los 11 años. Y encontramos en el periodo prenatal, la concepción ocurre por fertilización normal, relaciones sexuales, papá, mamá, u otros medios como fertilización in vitro o inseminación artificial. En el desarrollo físico estamos hablando, la dotación genética interactúa desde el principio con las influencias ambientales, o sea, al momento de la gestación del feto, desde que se forma, desde que hay la unión de el espermatozoide con el óvulo, después viene la división de las células, se hace el cigoto, después viene la formación de los primeros órganos, como es el cerebro, la espina dorsal, en estructuras básicas, desde el principio el desarrollo del cerebro es acelerado. Es lo primero que se forma de una manera acelerada. El crecimiento físico es el más rápido durante el ciclo vital. La vulnerabilidad a las influencias ambientales es muy grande. El niño aquí, el feto, perdón, en la etapa prenatal, pues es un ser vulnerable porque no tiene cómo defenderse. Quien lo protege, quien lo defiende, quien lo cuida es la mamá. Si la mamá no se cuida, pues por ende el feto no va a estar bien cuidado y no va a tener un desarrollo óptimo, debido a que luego la mamá o luego los padres tienen problemas y todo lo resiente el feto en cuanto a ansiedad, en cuanto a estrés, sustancias adictivas por parte de la mamá. Y estos factores van a afectar dentro del desarrollo físico en un estado prenatal. Y el desarrollo cognitivo en el estado prenatal se desarrollan las capacidades para aprender y recordar y para responder a los estímulos sensoriales. ¿Qué pasa aquí? Se está desarrollando un cerebro, se está desarrollando una piel, se está desarrollando todo un sistema orgánico que va a captar y recibir todas esas influencias y agentes externos
los cuales los van a hacer reaccionar, lo van a hacer tener una conducta, un comportamiento, y en base a este comportamiento, pues es como se va a manifestar esta interacción. Y en el desarrollo psicosocial, únicamente el feto responde a la voz de la madre y desarrolla preferencia por ella. Esto se va a mantener hasta después del nacimiento. Bien, pasamos a las características de la primera infancia, que es desde el nacimiento hasta los 3 años. Y bueno, aquí en el nacimiento pues está acompañado por un folclore incluso de las creencias de los padres. ¿Se acuerdan cuando mencionábamos que incluso antes de la concepción, cuando papá y mamá desean tener un hijo, pues ya casi casi que le están poniendo cara, nombre y color al niño? Entonces es aquí cuando ocurren todos estos y todas estas influencias ambientales, ¿no? De las cuales ya el niño viene preparado porque ya se gestó, ya se formó, durante los 9 meses ya viene con, normalmente ya venimos con todas estas capacidades, estos recursos para enfrentar al ambiente. El ambiente es todo. Dice todos los sentidos y sistemas orgánicos operan en diversos grados en el momento del nacimiento. O sea que dependiendo de cómo sea nuestra herencia, dependiendo de cómo haya sido el cuidado que tuvo nuestra mamá dentro del el útero, pues es como se van a manifestar eh, todos estos sentidos y sistemas, cómo van a reaccionar, ¿no? Ahí es donde vamos a ver qué sistema de nosotros mismos funciona o se adapta mejor al ambiente. El cerebro aumenta en complejidad y es sumamente sensible a la influencia ambiental. Es una esponjita, aquí es el momento donde vamos a aprenderlo todo, donde vamos a sentir nuestras primeras emociones y estímulos y los que nos va a comenzar a formar nuestra personalidad. Dependiendo de cómo lo captemos, qué tan doloroso sea, qué tan satisfactorio sea, es como nosotros nos vamos a formar físicamente, incluso tanto cognitivamente como psicosocial. El crecimiento físico y el desarrollo de habilidades motoras es también rápido. Necesitamos desde el nacimiento aprender lo más rápido posible a sobrevivir, adaptarnos al ambiente, a la comida, a la temperatura. Eh, También necesitamos mm, pues tener este tipo de movimiento, el que nos toquen, porque si un bebé no es tocado, se muere. ¿No? La persona que no es estimulada por el ambiente, pues simplemente no hay interacción, no hay una eh, catarsis, no hay ciclos incluso de sustancias dentro de nosotros que se manifiestan a través de los estímulos, o sea, la serotonina, la oxitocina, la dopamina, todas estas hormonas son importantes para nuestro desarrollo cognitivo incluso y nuestra estimulación. En el desarrollo cognitivo de la primera infancia, bueno, pues aquí las capacidades para aprender y recordar están presentes incluso en las primeras semanas. El uso de símbolos y la capacidad para resolver problemas se desarrollan para el final del segundo año. Y la comprensión y el uso del lenguaje se desarrollan con más rapidez. Aquí vamos a aprender nuestras primeras palabras, nos vamos a aprender a gatear, vamos a aprender a caminar, es el momento del destete, y aprendemos a recordar todas estas experiencias y se nos van eh, acumulando estos conocimientos, estas estimulaciones que tenemos acerca del ambiente y se nos van a ir a nuestra memoria para posteriormente expresar todo esto que aprendimos mediante un lenguaje. Un lenguaje que apenas se está formando a través de palabras, a través de sonidos, a través de gritos, a través de llanto, a través de formas de locomoción un poquito más, se puede decir, más vistas, más concretas, porque al gatear o al aprender a caminar, pues ahí es donde vamos apenas a aprender esta parte del equilibrio y no solamente físico, sino también cognitivo. Y en el desarrollo psicosocial en la primera infancia se forma el apego hacia los padres y otras personas. Se desarrolla la autoconciencia, ocurren cambios de dependencia a autonomía y aumenta el interés
en otros niños. Aquí en el nacimiento, como les decía, en la etapa prenatal, hay esta sensación de que somos parte de la mamá, ¿no? Y después del nacimiento es como vamos poco a poco desarrollando esta independencia, esta curiosidad por acercarnos hacia otros ámbitos, hacia otros núcleos, hacia otras personas que no sean mamá y papá. Y es donde se va formando en esta parte apenas el desarrollo psicosocial. Bien, hablando de la segunda infancia, en el desarrollo físico, el crecimiento, ya que pasamos de los 3 a los 6 años, que es una etapa preescolar, el crecimiento es constante, la apariencia se vuelve más delgada y las proporciones más parecidas a las adultas. Disminuye el apetito y los problemas de sueño son comunes. Aparece la laterización, mejoran las habilidades motoras finas, gruesas y la fuerza. Aquí hablamos de que ya nos estamos haciendo más hábiles, más fuertes para afrontar el ambiente. Hay ciertos cambios de sueño, de físicos, pero finalmente en esta etapa se consideran que son normales, que bueno, ya estamos tomando una forma más adulta, ya estamos dejando un cuerpo de bebé. El desarrollo cognitivo en la segunda infancia, el pensamiento es un tanto egocéntrico, pero aumenta la comprensión acerca de las perspectivas ajenas. Em, Como les decía, vamos dejando lo que es la totalidad para unirnos hacia un pensamiento más comprensivo, más humanitario, más compartido con los demás. Eh, la inmadurez cognitiva da por resultado algunas ideas ilógicas acerca del mundo. Pues bien, aquí pues podemos encontrarnos con niños que tal vez tengan un amiguito por ahí invisible, que conciban al mundo de una manera pues muy fantasiosa, que no comprendan cómo realmente es el mundo, porque bueno, aquí es donde más ven caricaturas, ¿no? Por ejemplo, es donde están aprendiendo esta parte de las caricaturas que no son reales, donde está apenas en el juego y que pues no tienen mucha capacidad de comprensión abstracta. Mejora la memoria y el lenguaje, pues ya nos vamos haciendo más conscientes, las actividades se vuelven un poquito más significativas en cuanto a que si nos golpeamos, ya empezamos a comprender los regaños, esta parte de cómo hacer las cosas, cómo comer, cómo vestir. Viene la parte de también los entrenamientos para ir al baño, em, la contención de los esfínteres, el aprender lo civilizado que es ser un ser humano. La inteligencia se vuelve más predecible, o sea que aquí ya podemos esperar a que un niño nos responda de cierta manera, porque bueno, ya tiene cierta comprensión sobre su entorno, aunque no es total, pero ya comienza a manifestar esta comprensión por lo que son las cosas, su ambiente, por lo comprensión de sí mismo. La experiencia preescolar es común y la experiencia en jardín de niños lo es todavía más. Aquí vemos que vamos a aprender de un todo, de un ambiente universal, vamos a extraer todo aquello que nos van a estimular, las actividades, el juego, y a base de juego es como vamos a interesar por el ambiente, por los demás, por los objetos. Y es como les vamos a poner nombre. En el desarrollo psicosocial en la segunda infancia, el autoconcepto y la comprensión de emociones se vuelven más complejos. La autoestima es global. Aumenta la independencia, la iniciativa y el autocontrol. Se desarrolla la identidad de género. El juego se vuelve más imaginativo, elaborado y generalmente más social. Son comunes el altruismo, la agresión y el temor. La familia sigue siendo el centro de la vida social, pero otros niños se vuelven más importantes. ¿Por qué? Porque bueno, ya aquí hay más amiguitos, en la etapa donde ya salimos de casa y nos demandan al kinder, pues ya hay esta interacción social. Ya hay otro tipo de reconocimiento de uno mismo, porque ya no nos conocemos o reconocemos en base a la familia, sino es que nosotros nos vemos a través de los demás también y comenzamos a ver esta proyección en la etapa preescolar, porque es cuando nos comparamos
con otros niños o niñas, ¿no? La comprensión de género, si en caso de que un niño sea eh, hijo único y que no tenga pues mucha interacción con el sexo opuesto, pues aquí es donde lo tienen y hay más comprensión de cómo funcionamos frente a el sexo opuesto o al mismo sexo. En la tercera infancia, por último, en el desarrollo físico, el crecimiento se vuelve más lento. Mejora la fortaleza y las habilidades atléticas. Las enfermedades respiratorias son comunes, pero la salud es en general mejor que en ningún otro momento en el ciclo vital de la infancia. En el desarrollo cognitivo disminuye el egocentrismo, los niños comienzan a pensar de manera lógica pero concreta, aumentan las habilidades de memoria y lenguaje, las ganancias cognitivas permiten que los niños se beneficien de la instrucción escolar formal. Algunos niños muestran necesidades y fortalezas educativas especiales. En el desarrollo psicosocial, el autoconcepto se vuelve más complejo y afecta la autoestima. La corregulación refleja el cambio gradual en control de los padres al niño. Y los compañeros o amigos asumen importancia central en la tercera infancia. Aquí en la tercera infancia, bueno, pues ya es la antesala hacia la adolescencia y es la que nos prepara para la segunda parte de una madurez importante que va a manifestar en nosotros cambios importantes y muy notorios en lo físico, muy notorios también en lo cognitivo y muy notorios también en lo psicosocial. Podemos decir que esta etapa de la tercera infancia, de los 6 a los 11 años, es el preludio de la vida, puede decirse, adulta. Sigue la etapa de la adolescencia, que es la adaptación de estos nuevos cambios. Necesitamos esta etapa para adaptarnos a un nuevo cuerpo, a un cuerpo ya sexualizado, a un cuerpo ya con bastante actividad cognitiva y sobre todo que tiene más relaciones a su alrededor con el ambiente, con la naturaleza, con la sociedad, con la familia lo sigue teniendo, pero más aún ya hay más interés por afuera. Claro que habrá niños y niñas que se resistan, ¿no? a, a salir hacia convivir con sus pares, que se resistan a ir a la escuela, que tengan problemas por la parte de lo que vivieron en sus primeras etapas para aprender, para comunicarse, para memorizar, para convivir incluso o para incluso moverse en su ambiente, ¿no? Dependiendo de cómo haya sido esta parte del desarrollo, de su evolución, de su crecimiento, si nacieron con todas sus capacidades físicas, si no tuvieron ninguna afección en la parte prenatal que les haya afectado su desarrollo cognitivo, en la parte psicosocial, que en las primeras etapas de la infancia, que esto haya sido de manera agradable. El contacto con los papás, el cómo manejaron el abandono, el desapego, es como nos van a afectar en la vida adulta. Y bueno, pues son todos estos estudios, estas características y estas etapas de las cuales los estudios que anteriormente hicieron estos profesionales de la salud y estas interdisciplinas que concentraron todas estas características en base a estudios, a una observación, estudios con sujetos, con niños, que se empezaron a ver estas características en ciertas etapas y entonces empezaron a acomodar, a clasificar que estas características pertenecían a la etapa prenatal, estas a la primera infancia, estas a la segunda infancia y las otras a la tercera infancia, que no es una ley, como lo mencionamos al principio, que entre los 3 y los 6 años el niño tenga que desarrollar más rápido su comprensión y su uso del lenguaje, porque también lo que importa es quién lo está educando, quién sea el tutor, si es el papá, la mamá o si es otra persona, cómo lo estimule. El tiempo de los adultos es muy importante en estos primeros años porque le tienen que dedicar al bebé, al infante, toda esta
este tiempo para estimularlo, para hacerlo crecer y desarrollarlo, sobre todo saber en base a estos estudios, a estas características, que a esa edad debe de hacer tal cosa, ¿no? Debe, no como una ley, pero sí como una suposición estudiada compartida de que todos a esa edad tendrían que desarrollar estas capacidades, habilidades físicas, cognitivas o psicosociales. Y pues bueno, esto es todo acerca de la psicología de la infancia en sus tres etapas, en sus cinco etapas y en base a sus tres clasificaciones, bueno, son muy importantes para nosotros tener éxito como personas adultas en cómo nos vamos a desarrollar, cómo vamos a responder al ambiente y cómo nos vamos a comportar ante la sociedad y va a determinar qué tan funcionales o no podemos ser. Y que si pasamos por una buena estimulación, por las etapas como también Jean Piaget lo propuso, Erickson, eh, en base a cómo vamos a pasar cada una de estas etapas, es como nosotros vamos a tener este éxito en nuestra vida adulta hasta la vejez. Que cómodamente podemos vivir la vejez. Y pues bueno, eso fue todo de mi parte. Eh, Espero que les haya gustado. Soy alumno de psicología, estudiante de la carrera de psicología clínica. eh, y esta parte fue la psicología infantil. Nos vemos, muchas gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima.